En esta sesión vamos a responder a una serie de preguntas que nos han hecho sobre este libro, El fracaso de la felicidad. El fracaso de la felicidad. Aquí vamos a hablar ahora mismo de cuestiones que tienen que ver con felicidad y trabajo. Hemos agrupado las preguntas que nos han hecho sobre esta temática, felicidad y trabajo, y vamos a responder a ellas. Vamos a responder a estas 8 cuestiones muy sintéticamente que nos han hecho llegar diferentes lectores de este libro. Hemos seleccionado hasta 8 preguntas, en otra sesión tendremos más. Pero antes sí quiero decir que este viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde, de este viernes 20 de marzo, estaremos en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, en calle Quintana 21, en Madrid, en la zona de Moncloa, Aravaca, para una entrevista que nos hará la Asociación de Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty, este viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en la calle Quintana, en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, en la calle Quintana 21, en el aula 302 concretamente. El aforo es limitado, el aforo está limitado a 95 o 100 personas y para asistir deben registrarse a través del código QR que oferta esta Asociación de Estudiantes por la Libertad. De manera que ahí nos veremos. Y vamos sin más a responder a estas 8 cuestiones que ustedes nos plantean y que son particularmente relevantes y por eso las hemos seleccionado entre otras que nos han dirigido. Cuestión número 1. Me preguntan si el trabajo nos enfrenta necesariamente con la realidad. El trabajo nos enfrenta con la realidad seguro y limita nuestra libertad. El trabajo limita nuestra libertad seguro, porque en el trabajo uno no hace lo que quiere, sino lo que le mandan a partir del contrato que ha firmado. ¿Por qué seguimos pensando que en él podemos encontrar la felicidad? Bueno, vamos a ver. Hay personas que piensan que en el trabajo pueden encontrar la felicidad y luego cuando encuentran lo que hay en el trabajo comienzan las frustraciones. Pero no todo el mundo piensa que en el trabajo encuentra la felicidad. Hoy estamos muy acostumbrados a pensar en el trabajo como un terreno de juego para el ejercicio de la felicidad, pero no solo no siempre fue así, sino que hoy tampoco es así. Hay trabajos y trabajos que explícitamente no dan la felicidad. No creo que el trabajo de la prostitución dé la felicidad, pero en el fondo todos los trabajos tienen un componente prostibulario mucho más poderoso del que parece, porque como digo, en el trabajo uno no ejerce la libertad. Uno en el trabajo no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que debe a partir de las estipulaciones fijadas en el contrato y pactadas en el contrato. Si uno trabaja en una fábrica para hacer bombillas y le gusta hacer tornillos, en el horario y en el calendario laboral tendrá que hacer lo que le manda el contrato firmado, que consiste en hacer bombillas y no tornillos. Supongo que ustedes me comprenden perfectamente, pero si el contrato que firmamos laboralmente hablando nos exige cumplir con estos requisitos y con estos otros requisitos, tenemos que atenernos a ese contrato. Por eso hay muchas personas que cuando ejercen la docencia creen que en la actividad laboral docente pueden hacer y decir lo que quieran, y no es así. Es decir, que el horario laboral y el calendario laborales imponen un régimen de comportamiento, imponen una temática y unas condiciones que limitan enormemente la libertad del individuo. Incluso aunque uno sea el jefe de su propia empresa, la libertad del jefe está condicionada por la realidad del mercado al que se enfrenta, o por la realidad misma a la que se enfrenta, que con frecuencia está determinada mercantilmente por una serie de imperativos a los que nadie puede sustraerse. De tal forma que seguimos pensando que en el mercado encontramos la felicidad, o que en el trabajo encontramos la felicidad. Depende de quién hablemos, pero hay mucha gente que desengañada laboralmente sabe que el trabajo no da la felicidad, el trabajo en todo caso da dinero, un dinero que permite comprar una libertad o que permite comprar momentos u objetos que nos hacen felices, etcétera, etcétera. Pero evidentemente el trabajo no está hecho para que seamos felices. Hay trabajos mejores y trabajos peores, momentos mejores y momentos peores, etapas mejores y peores en nuestra vida laboral. Pero desde luego buscar la felicidad en el trabajo es como tratar de apagar el fuego con gasolina. O sea, eso no tiene ninguna posibilidad de coherencia. Ahora, que haya gente que considere que el trabajo le libera, pues no sé, tal vez le libera de la miseria, pero mucho cuidado con buscar en el trabajo lo que el trabajo no da. El trabajo puede dar dinero si está bien pagado, pero la felicidad
no está directamente relacionada con el trabajo, lo cual no quiere decir que carecer de trabajo te haga más feliz, salvo si eres un vago profesional en ese punto, pero esa es ya otra cuestión. Lo cierto es que el trabajo nos enfrenta siempre con la realidad, el trabajo es una cita con la realidad porque obliga a enfrentarse a la realidad del mercado, obliga a relacionarse con otras personas con las que uno no está de acuerdo en muchos aspectos y necesariamente tiene que llegar a acuerdos. Es muy curioso que los trabajadores no necesitan leer a Habermas para saber que los consensos se adquieren dialogando a partir de una serie de realidades materiales que coaccionan enormemente los acuerdos a los que se llegan. Claro, es de un gran idealismo suponer que uno puede establecer relaciones comunicativas con cualquiera libre de coacciones. Esto es de una ingenuidad que realmente solo puede convencer a una mente estulta, o sea, abiertamente, o sea, esto no tiene ningún sentido. Es decir, el trabajo es una cita con la realidad, es una cita muy exigente con la realidad, donde las posibilidades del consenso están absolutamente determinadas por una realidad que el ser humano no puede controlar aisladamente y gremialmente la puede controlar hasta cierto punto. Pero ya digo que formar parte de un gremio supone renunciar a una buena parte de la libertad individual que no todo el mundo está dispuesto precisamente a entregar muy gratuitamente ni muy libremente. Trabajar implica renunciar a la libertad a cambio de dinero. Básicamente, trabajo es todo aquello que se hace por dinero para comprar una libertad que el trabajo no da, pero que de alguna manera es más rentable el dinero que se adquiere ejerciendo el trabajo que la libertad que se pierde cumpliendo con el horario y el calendario laborales. Segunda cuestión. Me dicen, usted sostiene que el éxito, el liderazgo y el dinero son tres timos muy actuales. Sí, lo sostengo, lo afirmo completamente, lo afirmo en este libro, en El fracaso de la felicidad. Hay un capítulo dedicado a éxito, liderazgo y dinero, y considero que el éxito, el liderazgo y el dinero son dos engaños muy suculentos del mundo en el que vivimos. Claro, y me preguntan, ¿y en qué sentido? ¿En qué sentido funcionan como engaños dentro de la vida profesional? Hombre, funcionan como engaños desde el momento en que, permítanme que adopte una postura barroca, una postura dialéctica, una postura que es contraria a la postura de la Ilustración. El éxito puede conducir al fracaso, porque puede hacer que perdamos de vista la realidad, puede hacer que nos obsesionemos con modelos ideales que rebasan nuestras posibilidades. El liderazgo es un término inglés que remite básicamente a convertirnos en esclavos de élite. Fíjense que hoy el liderazgo se ha convertido en un tema tan obsesionante que es lo que se exige al personal de recursos humanos de una universidad para optar a una cátedra. Incluso para optar hoy una cátedra hay que ser líder de algo. A mí esto me parece completamente ridículo, pero hay personas que idolatran el liderazgo, pues que se entreguen al liderazgo. Yo he llegado a la cátedra sin haber ocupado ningún puesto administrativo jamás en 30 años de actividad profesional, docente, investigadora en la universidad. He podido sustraerme a esto, aunque he sido fuertemente penalizado en la carrera de la consecución académica de la cátedra, precisamente por no haber querido desempeñar cargos de gestión. Yo creo que los cargos de gestión, lejos de convertir al profesor en un líder de nada, lo convierten en una pieza más del sistema que limitan enormemente sus posibilidades investigadoras y su capacidad científica y docente, por supuesto, que es lo que debe ser ante todo un profesor de universidad, un docente y un investigador, pero no un funcionario administrativo y burocrático de operaciones políticas burocratizadas a través de los sistemas administrativos de la universidad. Por otro lado, el dinero también es un objeto fetiche, totalmente idolatrado. Se supone que si se tiene más dinero se es más feliz y que si se tiene más dinero se tiene más poder. Indudablemente el poder suele ser directamente proporcional a la cantidad de dinero de la que se dispone y que se gestiona y moviliza, pero no si no se sabe utilizar tanto el dinero como el poder. Porque el problema del poder y del dinero es lo mismo que el problema del móvil. El problema no consiste en tener o no tener un móvil, el problema consiste en saber tener un móvil, en saber usar un móvil. Y con el dinero y el poder ocurre lo mismo. Más problemático que tener o no tener poder, o tener o no tener dinero, es saber qué se hace con el dinero que se tiene, saber usar el poder que se tiene o el dinero que se tiene. Yo creo que el éxito puede conducir a muchas personas, a muchos seres humanos al fracaso.
También creo que la obsesión por ser un líder puede conducir enormemente al fracaso, porque lo que sube baja, y aquello que se presenta como la promesa que resuelve todos los problemas puede acabar en una tragedia o en un drama. La mayor parte de los líderes acaban fracasando, porque el destino del líder es enfrentarse a un conjunto de problemas hasta que hay un problema que puede más que él y lo destruye. Y por otro lado, el dinero, conviene que se tenga en cuenta que exige una relación que ha de ser muy prudente, una relación muy prudencial con el dinero, porque en nombre del dinero no todo está justificado, en nombre del éxito no todo está justificado. De tal manera que estas ideas, que son auténticos dioses del siglo XXI, auténticas divinidades, auténticos entes idolatrados por el mercado y los servidores del mercado, el éxito, el liderazgo y el dinero, son tres timos muy actuales en los que la gente cree y por los que la gente hipoteca su vida y con frecuencia conducen al fracaso. El éxito, el liderazgo y el dinero pueden conducir al fracaso de forma mucho más rápida de lo que la gente imagina si no se saben gestionar como es debido. Y no hay siempre manuales que nos enseñen a gestionar el éxito, el liderazgo y el dinero, aunque mucha gente se presente como gurús del éxito, del liderazgo y del dinero. Son temáticas muy complicadas, son impulsos muy difíciles de gestionar y de controlar a lo largo de una vida. Y el éxito, el liderazgo y el dinero pueden cegar a los seres humanos, induciéndoles a un fracaso nada recomendable. De tal manera que estos tres elementos, el éxito, el liderazgo y el dinero, funcionan como imanes, metales magnéticos, fetiches muy peligrosos que pueden inducir al ser humano al fracaso. De hecho, si yo quiero hacer fracasar a una persona, puedo inducirle a un éxito falso, a un liderazgo fraudulento y a un dinero mal ganado que pueda desembocar y precipitar su auténtico desastre. Conocemos a muchas personas que, dedicadas a la política, movidas por el afán de éxito, de liderazgo y dinero, han acabado con procesos judiciales interminables. No quiero decir que esto le ocurra a todo el mundo, indiscutiblemente, pero hay citas con la realidad que son muy peligrosas. El éxito, el liderazgo y el dinero son tres elementos que han gestionado el fracaso de mucha gente, que han sido la causa del fracaso de mucha gente. Entonces, mucho cuidado con ellos. Tercera cuestión, me dicen, en su libro, El fracaso de la felicidad, aquí, en este libro, en El fracaso de la felicidad, usted afirma que el idealismo conduce al fracaso. Sí, no solo lo afirmo, sino que lo explico muy ampliamente en diferentes capítulos de este libro. El idealismo conduce al fracaso, y las sociedades que se mueven por el idealismo y que muerden el anzuelo del idealismo son sociedades que tarde o temprano fracasan constantemente, fracasan inevitablemente. Y me preguntan, ¿quiere decir usted que muchas frustraciones laborales nacen de expectativas irreales sobre lo que el trabajo puede darnos? Sí, y sobre todo a muy alto nivel. En trabajos evidentemente menestrales, que cumplen con servicios, trabajos en los que cumplimos órdenes dadas, es más difícil que esto ocurra, porque las expectativas en las que nos movemos son expectativas reales y fácilmente controlables. Pero cuando alguien se plantea proyectos que rebasan las posibilidades de la razón humana, proyectos que son alucinógenos en definitiva, proyectos alucinantes que rebasan las posibilidades del racionalismo humano, pero que aún así el ser humano se enfrenta a ellos porque se cree capaz de conseguirlos, eso puede tener un desenlace absolutamente fatal. Y puede arrastrar a muchas otras personas a las que el artífice de esos proyectos extraordinariamente ideales implica. De tal manera que si el líder de un país implica a su país y a la población de ese país en proyectos que rebasan las posibilidades del racionalismo humano, indudablemente van a fracasar. Y, por supuesto, serán otros pueblos, otros países, otras civilizaciones las que ocupen el lugar de esa civilización fracasada, de ese país fracasado. Estamos en una época donde se producen cambios muy violentos y muy globales. En algunos casos de manera pacífica, pero ya veremos a ver si las consecuencias de esos cambios violentamente pacíficos o pacíficamente violentos no tienen unas consecuencias más hirientes de las que actualmente tenemos que sufrir. Eso se verá en su momento. Pero uno de los grandes problemas que yo le veo, y en ese punto la pregunta no toca el botón
fundamental, es que la democracia está enamorada del idealismo. Y cuando un régimen político como el de la democracia se enamora del idealismo, es muy fácil que acabe mal, porque las fronteras que separan el idealismo del totalitarismo son fronteras invisibles. Las fronteras que separan el idealismo del totalitarismo son invisibles. Y si la democracia está enamorada del idealismo, es muy posible que esté cortejada, que le esté haciendo la corte a algún totalitarismo en el cual más tarde o más temprano nos veamos envueltos. Y en este punto a mí me preocupa mucho el futuro de la democracia, y por eso he hablado del fracaso de la democracia en mi ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, y también de las fronteras invisibles, que es otra monografía que pueden encontrar en Amazon, donde se desarrolla más esta idea. Cuarta cuestión. Me dicen, usted afirma que fenómenos como el co-living, el compartir vivienda, personas que no se conocen que tienen que compartir vivienda, o el salario emocional, son formas de simulacro que encubren una pérdida real de derechos. Sí, considero que el co-living y el salario emocional implican, y hasta cierto punto exigen, que el ser humano asuma una pérdida real de derechos que costó muchos siglos alcanzar. Y me preguntan, ¿hasta qué punto cree que la gente joven acepta estas condiciones porque no conocen otra alternativa? Porque no conoce otra alternativa. Evidentemente acepta las condiciones porque no conoce otras y porque no conoce una capacidad de constituirse en alternativa a ellas. Y porque las posibilidades que le ofrece el poder para desarrollar una alternativa a estas limitaciones de sus derechos son fraudulentas, y precisamente por eso el poder las moviliza para que la gente acuda a caminos que no conducen a ninguna parte y no tengan capacidad de desarrollar una iniciativa propia, un camino propio. Es evidente que compartir vivienda es lo que ocurre en un sistema donde no hay propiedad privada y donde el Estado proporciona de manera más o menos gratuita una vivienda a quien no puede adquirirla. Pero no deja de ser paradójico que en una sociedad movilizada por el poder del dinero, o en una sociedad capitalista, la gente acabe viviendo en las mismas condiciones en las que vivían quienes habitaban una sociedad comunista. El co-living representa sobre todo la síntesis a posteriori de dos modelos de sociedad absolutamente antagónicos. Por un lado, el capitalismo y por otro lado, el comunismo. El co-living es la síntesis de ambas, porque implica que la gente que no tiene recursos viva como se vivía en los países comunistas, compartiendo, no diré cama, pero sí vivienda y habitación en viviendas donde los seres humanos no se conocen entre sí porque no hay familias. En definitiva, el co-living es compartir una vivienda entre seres humanos que no mantienen entre sí ningún tipo de parentesco familiar, porque el co-living lo practicamos todos. Pero ¿cuántos hogares hoy conocen la convivencia de 3 generaciones, de abuelos, padres, hijos o nietos? Eso no se da prácticamente ya en ningún hogar hoy día. La mayor parte de las viviendas están habitadas por personas únicas, por un solo individuo, cuando hay dinero para mantener la vivienda. Cuando no, estos seres humanos se ven obligados a compartir un mismo piso, viviendo cada uno en una habitación, y compartir baño, en el futuro hasta tendrán que compartir cama sin ser pareja. Claro, esto es una pérdida de derechos terribles, enormes. Parece que volvemos de nuevo a habitar los relatos de Dickens, la literatura victoriana, donde la gente que vivía en los pueblos, al buscar y encontrar trabajo en la ciudad, se ve desplazada y acaba viviendo en buhardillas de mala muerte, en mechinales, en zaquizamís, en definitiva, es decir, en desvanes que deberían estar destinados al almacenamiento de trastos viejos. La gente acaba viviendo en trasteros, en definitiva. Esto es mejorar las condiciones de vida, y tener que oír que el co-living se presenta como la gran alternativa a los pisos de alquiler es una auténtica barbaridad, porque esto no es solo una pérdida real de derechos, es una devaluación de la calidad de vida humana hasta unos extremos que hace apenas 2 décadas nadie hubiera imaginado en realidad. Es vivir en condiciones propias de un régimen comunista en la plenitud de un régimen capitalista. Yo no voy a defender ni a un régimen ni a otro, simplemente pongo sobre la mesa la contradicción a la que se llega a partir de la síntesis entre 2 regímenes políticos que supuestamente son opuestos y antitéticos, y sin embargo se dan la mano para citar
en una devaluación de los derechos y de la calidad de vida a los seres humanos más humildes, con lo cual díganme ustedes dónde está el progreso. El progreso está en las élites que han hecho posible ese concierto entre dos regímenes políticos incompatibles entre sí, pero que sin embargo funcionan de la mano perfectamente solidarios, para perjuicio de los más vulnerables económicamente. Y no pasa nada. Respecto al salario emocional, pues imagínense ustedes, ustedes pueden cobrar el resultado mensual de su trabajo en metálico o en emoticonos. ¿Quién de ustedes renunciaría al dinero a cambio de cobrar en emoticonos? Imagínense que en lugar de darles, digamos, papel moneda, le dan emoticonos. Claro, un salario emocional. Eso es una tomadura de pelo. Y vender el salario emocional como algo que la gente quiere, que la gente joven prefiere frente al dinero, es, en primer lugar, engañar a la gente joven y, en segundo lugar, tratar de hacerles comulgar con ruedas de molino. Es decir, ofrecer una recompensa emocional por un trabajo hecho implica que el patrón, el que paga, se ahorra un dinero porque se lo paga con palmaditas en la espalda, con sonrisas o con felicitaciones. Eso no puede suponer que el trabajador deje de cobrar un dinero por hacer un trabajo y se le pague pues con una sonrisa o con una felicitación. Eso no tiene nada que ver. El trabajo es aquello que se hace por dinero, no por emociones. Entonces, pagar a alguien con emociones es muy protestante esto, porque supone reducir el mundo a una eisdesis, a un idealismo, a una sensación, a una estética, diríamos, el pago estético, ¿no? Entendiendo por estética lo que etimológicamente significa esta palabra, eisdesis, sensación, de tal manera que el mundo queda reducido a la idea de sus efectos sensibles. El mundo no es lo que existe, sino la reacción emocional que yo tengo frente a lo que tengo delante, de tal manera que la ontología queda reducida a una psicología, a una especie de fuegos artificiales de emociones, pero no hay realidad, solo hay emociones. Podríamos decir que eso es lo que plantea el salario emocional. No hay dinero, hay emociones. Yo no te pago en dinero, yo te pago en emociones. Pues imagínense ustedes quién se queda entonces con el dinero de mi trabajo si a mí me pagan con emociones. Eso no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Quinta cuestión. En su libro El fracaso de la felicidad, usted afirma que Internet ha diluido la autoría y ha favorecido la cultura de la copia y del anonimato. ¿Cree que todavía es posible defender la propiedad intelectual y el valor del autor en este contexto digital? Yo lo veo esto muy difícil, pero es que el problema de la propiedad intelectual que se disuelve en Internet por la copia y por el anonimato y por la reproducción no consentida de derechos, de imágenes, de palabras, de textos, evidentemente no viaja sola. Es decir, que la pérdida de la propiedad, sea intelectual o sea de otro tipo, es una tendencia creciente y cada vez más poderosa, porque las leyes son completamente impotentes a la hora de defender los derechos de propiedad, pero ya no solo de propiedad intelectual, que están completamente vulnerados. Cualquiera puede utilizar nuestra voz clonada, nuestra imagen clonada, nuestras imágenes o fotografías no autorizadas para difusión, pero se difunden igual, nuestras conversaciones, nuestras palabras y discursos, nuestros artículos se pueden piratear, se pueden reproducir, da igual que la ley diga que está prohibido, ¿y qué más da? Es decir, la realidad es superior a las disposiciones legales. La ley puede expresarse en verso, el Código Civil lo pueden traducir al español actual, ¿no? Hay alguien que ha hecho, dicen, una traducción del Quijote al español actual, pues también pueden traducir el Código Civil al español actual, pueden traducirlo al latín, pueden ponerlo en verso yámbico si quieren, o en anfíbraco o anapesto, pueden traducirlo al idioma que quieran. La ley puede decir lo que quiera, pero es que la realidad actúa al margen de lo que diga la ley, y los delincuentes contra lo que dice la ley. Entonces, en toda esta parafernalia, en toda esta taracea, en todo este mosaico de acciones, por un lado está la realidad, que lo ignora absolutamente todo porque va a su ritmo y a su bola. Por otro lado están los delincuentes, que son los que verdaderamente ejercen la libertad porque la ejercen más allá de lo que las leyes disponen, que en definitiva las leyes lo que disponen es que la gente obedezca. Cumplir la ley no es ejercer la libertad, es obedecer. Y luego, por otro lado, las leyes pueden decir lo que quieran,
y a todos nos parece muy bien y nos atenemos a ellas, pero en definitiva, en muchos casos el cumplimiento de la ley solo sirve para privar de libertad a quien la cumple y liberar de cualquier responsabilidad a quien tiene valor suficiente para quebrantarla. Entonces, ¿qué pueden hacer las leyes para controlar y defender la propiedad intelectual? Pueden hacer lo que quieran, pero ¿qué consiguen? Muy poco o nada. En definitiva, Internet comienza donde la ley termina, porque la ley termina donde Internet hace lo que le da la gana con las leyes y con la realidad virtual, que es la clave. La realidad virtual es una forma de interpretar la realidad, no de sustituirla, aunque algunos creen que pueden sustituirla. Entonces, ¿cuál es el valor del autor en este contexto digital? Pues es un valor muy alterado, porque también incluso el autor se modifica a sí mismo, retocando imágenes, cambiando sus propios textos, maquillando lo que tenga que cambiar en cada momento. En este sentido, también el autor defrauda su propia identidad en muchos aspectos, que esta es otra cuestión. El autor se convierte en transductor de sí mismo. Esto lo hemos expuesto en el libro de la ontología de la literatura, que es el tomo cuarto de la crítica de la razón literaria. Ahí tienen todo lo que se relaciona con autoría, con transducción, con los 4 elementos básicos de la comunicación literaria, que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Ahí tienen sobre todo desarrollado este asunto en el tomo de la ontología de la literatura, el tomo cuarto de la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria son 25 tomos, es una obra muy grande. En el cuarto tomo, la ontología de la literatura, tienen desarrolladas estas ideas. Y sexta pregunta. Dice, cuando usted habla de que compartir, y ponen entre comillas compartir, se ha convertido en una forma de desposesión, ¿quiere decir que muchos discursos actuales sobre solidaridad y colaboración encubren en realidad una nueva forma de precariedad? Hombre, pues ya me contarán ustedes. Es decir, lo que se plantea como solidaridad y colaboración evidentemente tiene que hacer referencia en muchos casos a desposesión, porque volvemos al tema anterior. La pérdida de la propiedad intelectual es una pérdida de la propiedad más dentro de los diferentes géneros. La propiedad intelectual es un género de propiedad, pero no les digo nada ya respecto a la vivienda. La ley puede decir, incluso dice, que la ocupación de una vivienda ajena en determinadas condiciones puede estar legalizada o permitida en determinados contextos, bajo determinadas casuísticas, y que no se puede desalojar al ocupa libremente, gratuitamente y de cualquier manera, al menos en términos legales. Hay una gran polémica en torno a estos asuntos, y hay posturas contrastadas en uno y otro sentido. Ahora bien, cuando la propiedad privada desaparece, díganme ustedes a qué podemos atenernos, porque incluso se nos puede privar de vida, porque puede llegar a decir, y ya se dice que se priva de vida en determinados contextos a determinados seres humanos. No es el objeto de disquisición de este asunto, y otras personas tienen más conocimiento sobre estos temas que yo en relación con ellos, por lo tanto lo que yo pueda decir al respecto es totalmente superfluo, pero la crisis de la propiedad no se limita solamente al género de la propiedad intelectual. La crisis de la propiedad no se limita simplemente a la posesión de ideas o de textos, sino a la posesión de bienes raíces y de muchos otros bienes. El asalto a la propiedad no es algo pasajero, sino que ya comienza a contar con amparo legal de regímenes políticos como el de la democracia, y es algo que ha llegado para quedarse y crecer, de tal manera que la preservación de la propiedad privada está enormemente amenazada por muchos contextos y por muchos fenómenos que van a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? Hasta tal punto de que se convence a la gente de que no le es rentable la tenencia de nada, porque se lo puede quitar el propio sistema, y el sistema te lo quita simplemente permitiendo que otro te lo robe. De forma que la propiedad privada está enormemente amenazada, y no solo la propiedad intelectual, sino que cualquier tipo de pertenencia está enormemente amenazada desde el momento en que un régimen político se muestra indulgente con quien le quita a otro lo que no es suyo. De tal forma que esta legalización del hurto, de la que ya nos previene Paolo Prodi en su libro El Séptimo,
el no robarás, el hurto en la historia del comercio, Paolo Prodi, el hermano de Romano Prodi, Paolo Prodi lo identifica como una de las mayores dolencias que puede sufrir el mercado, porque si los que se dedican a las actividades mercantiles incumplen los contratos, todo el fundamento del comercio se viene abajo. Si una sociedad legitima el hurto de la propiedad privada, todo el funcionamiento social se viene también abajo. Entonces resulta muy difícil asegurar la supervivencia de una sociedad donde la propiedad privada no se respeta, porque simplemente no se reconoce. Y esto es enormemente delicado, enormemente conflictivo. Esto implica, por supuesto, una precariedad en las condiciones de vida que históricamente resulta inédita. Resulta inédita en los términos en los que ahora se plantea, porque la negación de la propiedad privada estaba asociada al comunismo, pero es que en el siglo XXI la negación de la propiedad privada está asociada al capitalismo, porque el gran capital no permite que el pequeño usuario, el pequeño ciudadano, disponga de propiedad privada, porque el gran capital dispone que la sociedad opere de tal manera que el ser humano común y corriente, el individuo común y corriente no tenga nada. Y no tenga nada no porque se lo quite el gobierno, que también, sino porque el gobierno permite que se lo quiten otros en su propio nombre, lo cual apunta a un conflicto enorme civil entre seres humanos, que se ven unos y otros absolutamente desprotegidos. De tal manera que, como digo, lo que tradicionalmente se atribuye al comunismo, la privación de la propiedad privada, la negación de la propiedad privada, hoy día lo promueve el capitalismo, para privar de propiedad a la gente común y corriente y que solamente el gran capital ostente la propiedad de lo que mueve el sistema. De hecho, el ser humano actual no puede sobrevivir al margen del supermercado, porque ha perdido la soberanía alimenticia. No es capaz ya de cultivar un terreno, no puede ni plantar un tomate. El día que el sistema decida que nos cierra los supermercados temporalmente, o que nos confina, como sucedió en la pandemia temporalmente, puede matarnos de hambre y de sed, porque no nos proporcionaría absolutamente nada, ni relativo a la alimentación ni relativo al agua. No disponemos de soberanía alimenticia ni de soberanía respecto al agua potable. O nos bebemos el agua de la lluvia cuando cae, o no sé qué haremos, pero ya prefiero no decir lo que se me ocurre. De tal modo que el asedio a la propiedad privada es la batalla por la que tendrá que luchar una generación que a lo mejor todavía no ha nacido, o tal vez ya sí, en el siglo XXI. Séptima cuestión. Usted sostiene que la idea de ser feliz en el trabajo es una trampa ideológica. Totalmente. Es como ser feliz en un campo de concentración y suponer que el trabajo te hará feliz o que el trabajo te libera. ¿Por qué cree que este discurso se ha vuelto tan dominante en las empresas y en los medios de comunicación? Bueno, porque es muy rentable a las empresas. Si yo como patrón, como jefe, hago creer a mis subordinados, como amo, hago creer a mis esclavos que el trabajo los hace felices, los esclavos trabajarán esclavizadamente para buscar la felicidad en el trabajo, y de otra manera se preocuparán por exigir sus derechos. Si nosotros reemplazamos la idea de derecho o la idea de libertad por la idea de felicidad o por el móvil de la felicidad, evidentemente podemos prescindir del derecho laboral, porque simplemente donde hablamos de trabajo hablamos de libertad, y en lugar de hablar de derechos laborales hablaríamos de derechos eudemonistas o de derechos relativos a la felicidad o a la búsqueda de la felicidad. Entonces, ustedes no se preocupen por exigir derechos, ustedes exijan felicidad, pero no derechos. Los derechos son otra cosa. Entonces, claro, si buscamos la felicidad en el trabajo es porque no cuestionamos los derechos laborales, porque estamos ya muy por encima de esa etapa. Entonces, este discurso se ha vuelto dominante en las empresas porque favorece una determinada filosofía de empresa, favorece una determinada forma de desempeñar una actividad laboral. Si la gente piensa en ser feliz, no piensa en ser libre, es otra cuestión. Si piensan los derechos de la felicidad, no piensan los derechos laborales. Y los medios de comunicación, vamos a ver, los medios de comunicación, ¿para quién trabajan? Los medios de comunicación son empresas. Fíjense en lo redundante que es la pregunta. ¿Por qué cree que este discurso se ha vuelto tan dominante en las empresas y en los medios de comunicación? Habría que añadir, valga la redundancia, ¿es que acaso los medios de comunicación no son empresas?
Son empresas que evidentemente se dedican a la comunicación. ¿A la comunicación de qué? ¿De lo que interesa a las empresas o de lo que interesa a los adversarios de las empresas? No hace falta llegar muy lejos para responder a estas cuestiones. El trabajo no da la felicidad, el trabajo da dinero. Que ese dinero permita después comprar la libertad o comprar muchas otras cosas, o negociar desde una posición de poder relativamente ventajosa, es ya otra cuestión de la que seguiremos hablando. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos otras preguntas, pero ya son más amplias y nos remiten a otros contextos de los que hablaremos más adelante. Y no se olviden, este viernes a las 6 de la tarde, en la calle Quintana de Madrid, zona Moncloa, Aravaca, en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, nos someteremos a una entrevista que nos dirigirá Matías Margallo, en nombre de la Asociación de Estudiantes para la Libertad, Students for Liberty. Allí estaremos este viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en el campus de la Rey Juan Carlos, en calle Quintana 21, para hablar de la libertad, que no es poco.